Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. En esta ocasión quiero compartir un tema que se llama ciudades de refugio. Tema que podemos ver a la luz de la palabra. Podemos hacernos unas preguntas. En este tiempo de dolor y de angustia, ¿a quién correremos? ¿Dónde recibiremos consolación? Otra pregunta que podemos hacer: ¿podrán los ricos y poderosos escapar y esconderse en ciudades de refugio y escapar de la hora de la prueba que ha de venir? Entonces, todas estas palabras y preguntas podemos estudiarlas a la luz de la palabra. Vemos al fondo que el tema es ciudad de refugio. Estaremos viendo la simbología del Padre, cómo dio a su Hijo para que fuera ciudad de refugio a todo aquel que corra. Y podemos ver el sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó. Ahora se ha convertido en una ciudad de refugio a todo aquel que se refugia en él. Vámonos a Números 35. Podemos leer en Números 35, versículo 9, dice: el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones: cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio, donde una persona pueda huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad los juzgue. Dice: designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos: 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente de la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Dice: cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir para ponerse a salvo. Vamos a orar, amados hermanos, para que podamos entender y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos abra el entendimiento. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, por darnos el privilegio de compartir tu palabra por medio de YouTube y por medio de otras redes sociales, Padre. Gracias por tu amor y tu entendimiento, Señor, que nos ha abierto, Padre, para que podamos explicar tu palabra, Señor, a la luz, Señor, de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Podemos ver en la Escritura de que estas ciudades de refugio fueron puestas por Dios y dadas a Moisés como una instrucción para que pueda salvarse todo aquel que había cometido una muerte por accidente. Es decir, si una persona estaba trabajando en el campo y con su herramienta, su machete, había causado la muerte a su prójimo sin querer, esta persona tenía que huir de su lugar de trabajo e irse a esconder a una ciudad de refugio. Estas ciudades de refugio estaban establecidas en todo Israel. Estaban establecidas dentro de las tribus de Israel. Recordemos que los levitas fueron los escogidos por Dios para ser consagrados para llevar la palabra. Dice que debían de estar en el servicio y no recibieron territorio. Dice: sin embargo, los ubicó por todo el país en ciudades y le fueron asignadas especialmente a ellos 13 ciudades para los sacerdotes en territorios de Judá y Simeón y Benjamín, y 35 los levitas entre las otras tribus. En total fueron 48 ciudades en total. Vemos las ciudades de refugio: 3 a este lado del río Jordán y 3 al otro lado. Entonces dice: los levitas fueron distribuidos en 48 ciudades repartidas entre las tribus. Les aseguraba a los israelitas que serían instruidos y que tenían que instruir a los habitantes de Israel. Los levitas eran puestos ahí para que fueran luz y manifestaran la fidelidad de Dios. Ellos tenían que instruir al pueblo en el valor moral religioso y tenían que ayudar al pueblo a entender el conocimiento de Dios para seguir a Dios.
Vemos la vestimenta de los levitas, que era una vestimenta dada por Dios para poder hacer el trabajo. Vemos la vestidura del sumo sacerdote, que era distinta a los demás levitas. Ya entrando lo que es al tema, se nos habló en la escritura y vimos que aquella persona que huía del lugar donde había cometido asesinato debía de huir por un camino, y este camino también lo podemos ver en la escritura, que debía de permanecer limpio, no debía de tener ningún obstáculo. En la escritura está puesta diciendo de que por revelación dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Entonces, el tema ciudad de refugio es un tema donde en el Antiguo Testamento estaba puesto únicamente para aquellos que eran inocentes, que cometían asesinato por accidente. Pero ahora, Dios, eso es sombra y figura de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, trayendo una ciudad de refugio, no solamente al inocente, sino también al culpable, a todo aquel que es culpable. Entonces dice que los caminos deberían de estar libres. Otra de las cosas que tenían que estar señalizados, el camino tenía que estar señalizado. También podemos ver de que entre cada ciudad no debía ser más largo que un día de camino. Es decir, de que la persona que iba a escapar se le tenía que dar la facilidad de correr un día de camino o caminar un día de camino. Entonces, porque había una ley antes de que la ley de Dios fuera puesta, y era que la ley de venganza por la muerte de un prójimo o de un familiar tenía que ser hasta que sea saciada la venganza. Es decir, que podía matar a varios familiares, y hasta que él se saciara dejaría de la venganza. Después vemos de que Dios dio su ley y dio la ley del talión, lo que le llaman ojo por ojo, diente por diente. En esta ley Dios dice, ok, todo aquel que a hierro mate, a hierro muera. Entonces los rabinos, los estudiosos, ellos empezaron a decir, pero esta ley tiene una debilidad. Y no es que haya tenido una debilidad, sino es que Dios la dijo que la ley es para el culpable. La ley fue puesta para el culpable, para el pecador. Pero ellos siempre buscaban la manera de cómo buscarle la vuelta a lo que es a la ley. Entonces dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con aquel inocente? Aquel que haya dado una muerte por accidente. ¿Qué va a pasar con él? ¿Será justo que muera el que cometió una muerte por accidente como el que la hizo con alevosía y ventaja? Entonces Dios le dice a Moisés, no, hazte 6 ciudades de refugio y ponlas de la manera que pueda huir la persona y tenga un día de camino, y el vengador de la sangre no pueda alcanzarlo. ¿Quién es el vengador de la sangre? Bueno, el vengador de la sangre es una potestad que nosotros la miramos en el libro de Génesis, cuando se levantó contra los primogénitos. Pero esta potestad también ocupa vehículos. ¿Y aquel vehículo cuál era? Bueno, el primer más cercano familiar de la persona muerta era el que tomaba autoridad para ser un vengador. Esta persona tenía la autoridad de ir tras el que había cometido la muerte de su hermano o su familiar más cercano, perseguirlo y darle muerte. Entonces, la ciudad de refugio, ¿para qué servía? La ciudad de refugio servía de protección para todos los inocentes. En aquella ciudad de refugio era mantenida un líder levita y tenía los ancianos en la puerta. Entonces, estas personas tenían que ir corriendo a la ciudad de refugio, tocar las puertas, pedir misericordia, declarar lo que había hecho, no ocultar nada de lo que había hecho, porque si ocultaba lo que había hecho,
ese testimonio podía servirle en su juicio en contra. Entonces debía declarar todo lo que había hecho y declarar que era inocente. Entonces, ahora, solamente así podía entrar en la ciudad de refugio. Y ellos le permitían entrar en la ciudad de refugio, y si el vengador de la sangre ya lo tenía casi enfrente, no le permitían tocarlo. Entonces, esas son las figuras que podemos ver. Miramos el vengador de la sangre ya cerca de la persona que había cometido un asesinato. Dice, si el homicida era culpable y condenado a muerte, no podía rescatar la vida. Si el homicidio había sido sin intención, quedaba en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Es decir, que la persona no podía salir de la ciudad de refugio hasta que él fuera llevado a juicio. Si la persona era llevada a juicio, podía resultar inocente o culpable. Si era inocente, regresaba a la ciudad de refugio. Si era encontrado culpable, entonces esta persona era puesta para ser enjuiciada. Y el vengador de la sangre podía llevar su juicio ante él. Dice, quedaba bajo la protección del levita y sumo sacerdote. También se decía que no podían pagar un rescate por él. Digamos, si la persona estaba dentro, refugiada, el que estaba afuera, el que se quería vengar, no podía pagarle dinero al sumo sacerdote para que lo dejara salir. Entonces no había pagos de soborno como lo hay hoy. Entendemos de que en todo eso Dios lleva su juicio. Ahora entrando lo que es al tema, y como su tema es, los ricos podrán esconderse en ciudades de refugio. Y vamos a ver que la escritura habla de que miles de años antes de que la escritura se conociera, se nos habla de que los ricos y poderosos para los tiempos postreros harían ciudades de refugio sobre montañas, debajo de las montañas y debajo de las piedras. Entonces, para el tiempo de catástrofe. Dice en el Apocalipsis, este es Apocalipsis 6, versículo 14, y el segundo cielo fue enrollado como un rollo, y todas las montañas y todas las islas fueron removidas con fuerza de sus lugares. Y los gobernantes de la tierra, y los grandes políticos, y los grandes empresarios, y los ricos, y los militares poderosos, y todo siervo, y todo libre, corrieron a esconderse en refugios. Ahora la pregunta es, en este tiempo de gran peste, de gran epidemia, ¿estamos en casas de refugio? ¿Estamos en lugares de refugio? ¿Nos hemos refugiado en nuestros hogares? Nosotros hemos visto cómo ricos, poderosos, dueños de bancos, dueños de grandes empresas, han comprado cruceros o han alquilado cruceros y se han ido a los mares. Se han puesto ellos como aislados de todo lo que está pasando. También hemos observado de que grandes cantidades de personas han salido de países a otros países. Acá la pregunta es, ¿a dónde correrá el que tiene falta de consuelo? ¿Podrá correr a una ciudad si todas las ciudades están siendo contaminadas? ¿Dónde encontrará protección? ¿A dónde iremos a correr nosotros? Se han encontrado personas de que han pagado hasta $200,000 o $20,000 por salir de una ciudad que está gravemente contaminada. Se ha visto aquí en Estados Unidos, se ha visto en países latinoamericanos también, se ha visto en China, se ha visto en Irán, en Francia. Creo que uno de los porteros más famosos, el portero que estaba con Madrid, pagó una alta cantidad de dinero por salir de ahí para irse a su país, a Costa Rica. Entonces vemos una gran desesperación en las personas, un gran terror y pánico en todas las gentes, queriendo tener ciudades o casas de refugio. Pero una casa de refugio, un búnker, un yate o un edificio no sirve para nada cuando Dios trae un juicio. Y vamos a entender
de que todo esto que está pasando es un juicio de Dios y que Dios preparó un refugio, un único refugio para que nosotros podamos estar seguros. No es un refugio conforme a materiales humanos, es un refugio conforme a materiales celestiales, conforme a una hechura de Dios. Dice, corrieron a esconderse a los refugios y tenían preparados, dice, cuevas entre las peñas y los montes. Entonces, desde mucho tiempo antes, tenían preparadas cuevas que fueron rediseñadas o reestructuradas para que fueran ciudades de refugio. Vemos, hay una compañía que se llama Vivos. Esta compañía tiene 3 ciudades de refugio en Estados Unidos y tiene 3 más al otro lado. Tiene una cuarta, en total son 7 ciudades que tienen ellos, 4 en América y 3 en Europa. Ellos se encargan de hacer búnkeres y estos son uno de los cuales está diseñado para guardar toda la informática del mundo, para que no se pierda la información. Tenemos esto también de que es bien famoso por las películas que han salido y es uno de los búnkeres que utilizan Estados Unidos para llevar protección a los gobernantes. Esta es una puerta de cómo están diseñadas para mantener cerradas los búnkeres y lugares de refugio que tienen lugares de refugio hasta para personas que puedan por alguna plaga o alguna contaminación ambiental. También cuentan en los lugares de refugio para sembrado, también oculto en la parte de arriba para que no puedan ser fácilmente localizados. Tienen búnkeres o lugares de refugio para lo que es guardar su dinero, su oro. Este es uno de los más impactantes, que tiene un refugio para semillas, para almacenar semillas por si sucede la Tercera Guerra Mundial o una gran calamidad que traiga a la tierra una destrucción de tanta hambre, que tienen semillas almacenadas. Entonces, y le llaman el arca de Noé de las plantas. Y vemos cómo aparece aquí enfrente, pero es largo. Esta mantiene una temperatura de 15 grados bajo cero para poder sostener las semillas y que no se pudran. Vemos otros edificios, otros buildings que están siendo vendidos por plantas. Este es de la parte de enfrente de ese building. Cuenta con sus camas y con lo básico, baños y prácticamente mansiones que se están haciendo en la parte de abajo. Vemos esta casa que es normal, pero en la parte de abajo está una ciudad prácticamente de refugio para ellos. Vemos esta también y vemos que dentro de esa base, que es como militar, también ya están puestas muchos centros de planificación de inteligencia. Vemos fotos como se han de alguna manera se han visto por internet como personas que han llevado alimentos a estos lugares, como personas trailers, han tomado fotografías y las han sacado a luz. Entonces ven parqueos, ven larguísimos, kilómetros. Hablando acerca de esto, de que cómo posible los ricos pueden escapar, cómo piensan ellos que pueden escapar de la hora de la prueba que ha de venir. Quiero hablarte de que es imposible que un rico, que es imposible que una persona millonaria pueda escapar de los juicios de Dios. Un ejemplo de esto, para que tú entiendas, tal vez no has escuchado mucho de lo que es el Evangelio, pero Dios, que es un Dios justo, hizo leyes y ordenanzas para que nosotros anduviéramos en ella, un Dios poderoso.
Este Dios es un Dios que no va a tener por inocente al culpable. A todo aquel que transgrede la ley de Dios va a ser llevado a juicio. Aquí lo tremendo es que todos hemos transgredido la ley de Dios y todos merecemos la muerte. Este personaje de Bin Laden fue el que Estados Unidos culpó de la muerte de miles de personas en las Torres Gemelas. Este personaje se ubicó en montañas escondidas, se ubicó dentro de cuevas, y Estados Unidos y la tecnología de Estados Unidos supo localizar dónde estaba situado Bin Laden, y dentro de las cuevas lo sacó y lo llevó a la muerte. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que si Estados Unidos, una nación poderosa, pudo hacer esto, ¿cuánto mayor Dios podrá hacer esto? Que aquellos que se quieran esconder en la hora de la prueba, de los juicios que están por venir, los pueda sacar, o las mismas cuevas o los mismos búnkeres o estos mismos lugares de refugio puedan ser una lápida para ellos. Vemos y recordamos que en la palabra Juan se levanta y empieza a predicar. Cuando empieza a predicar Juan, muchos levitas, muchas personas religiosas empiezan a quererse bautizar, y Juan les dice: ¿quién les ha enseñado a huir, generación de víboras, de la hora de la prueba que ha de venir? Juan estaba viendo en su visión espiritual como ellos, como serpientes, iban y se escondían en su cueva. Juan les estaba diciendo: aunque ustedes se escondan y utilicen los ritos religiosos para esconderse, porque también esto vendrá sobre pastores, sobre apóstoles, sobre profetas que tuvieron vendiendo la palabra de Dios, y aunque se escondan en sus casas y en lugares de refugio, no escaparán de la hora de la prueba que debe venir. Juan el Bautista les decía: ¿quién les ha enseñado a huir, generación de víboras? Porque así como las víboras y las serpientes se esconden cuando hay fuego y se esconden a su cueva, asimismo estos religiosos y poderes políticos y grandes señores poderosos de la economía se están escondiendo en sus cuevas. No habrá escapatoria del juicio que ha de venir. Miramos esta montaña, y cada luz que está ahí es una cueva. Dice que ha sido del distrito del sur de Nueva York, fue desclasificada estas fotos. Y esta es la cueva o la apertura de la puerta por donde capturaron a Bin Laden. En esta fotografía, y entrando lo que es a explicar cómo Dios, un Dios santo, puede perdonar a un mundo pecador e impío. Cómo Dios, un Dios santo, puede perdonar a un mundo impío. Cómo un juez que tiene que obrar con justa justicia y equidad puede perdonar a aquel ladrón o aquel que cometió homicidio o asesinato. ¿Cómo puede Dios? Bueno, la Escritura habla de que Dios, por medio de un hombre llamado Abraham, puso una historia, que lo que quería plasmar en esa historia era el gran amor de él por la humanidad. El gran amor de Dios por la humanidad se vio reflejado cuando le dijo a Noé: hazte una arca. Todos merecen morir, pero hazte una arca. Me ha pesado en mi corazón tanta maldad. Me ha pesado en mi corazón haber hecho al hombre. Pero en esa misericordia Dios guarda a Noé y a sus demás 7 integrantes de la familia por misericordia. Entonces, en esta misma imagen está en Abraham. Dios le dice: Abraham, yo te he dado un hijo, ve y sacrifícalo. Abraham le contestó: lo haré. Pero dentro de Abraham había un dolor tremendo, porque el único hijo, el hijo de la promesa que había esperado tanto tiempo, Dios se lo estaba pidiendo para sacrificarlo como prueba de su fe.
Viene Abraham y le contestó a Isaac. ¿A dónde iremos?, le contestó Isaac. Él le dijo: hijo, subiremos, adoraremos y regresaremos. Abraham sabía de que el mismo Dios que le había dado a Isaac en medio de aquellos años cuando era estéril y no se podía, también era tan poderoso para poderlo regresar de la muerte y dárselo de nuevo. Por eso se le llama el Padre de la fe. Esta imagen es la que Dios está plasmando hoy en día para que nosotros entendamos el dolor tan grande de Él cuando dio a su único hijo para ser sacrificado. Y aquí en Abraham, Dios detuvo su mano para no darle muerte a su hijo. Pero en Jesucristo no se detuvo su mano, sino que fue el sacrificio perfecto que Dios estimó para salvación de toda la humanidad. Fue el sacrificio perfecto para hacerlo ciudad de refugio, porque no había ciudad de refugio para el hombre. No había ciudad de refugio para que el hombre corriera a los pies para salvación. El vengador de la sangre podía derramar la sangre que quería, pero cuando Dios proveyó salvación, se abrió una ciudad de refugio para todo aquel que desee buscarlo a Él, pueda correr a Él y venir a Él y refugiarse en Él, del vengador de la sangre. El dolor que Dios nos quiere transmitir a nosotros, el dolor que Él sintió en su corazón de haberse desprendido de su hijo, fue este mismo dolor, comparándolo como el dolor de Abraham y Isaac. Este fue el dolor que Dios quiso plasmar. Esta es la figura más grande que Dios pudo plasmar, porque no hay palabras como transmitir ese dolor de un padre ofreciendo a su hijo para que un culpable pueda ser liberado. Dice la Escritura de que un hombre, por muy bueno que fuera, pueda dar su vida por su hijo, su hermano. Pero nos ponemos a pensar cuando un hombre quiera dar su vida por alguien que es injusto o por alguien que es un ladrón. Un ejemplo de cómo es esa parte de ser sacrificio por otro, es como un bus que venga a matar a alguien y esta persona lo que hace es empujarlo. Cuando lo empuja, salva al otro, pero todo el golpe lo recibe la persona que salvó a la otra. Todo el golpe, todo el daño lo recibe. Así fuimos nosotros salvados. Merecíamos ser arrollados por la muerte. No merecíamos vivir. Merecíamos morir de esta humanamente y ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo, nos empuja y Él recibe lo que es el golpe. Ahora, Él es el Cordero tierno que habla Apocalipsis. El versículo que nosotros leímos en esa versión Código Real dice que aquellos hombres hablaron palabras codificadas y le dijeron a las puertas: cerrad puertas sobre nosotros. No queremos ver al que está sentado en el trono ni al Cordero tierno, ni queremos participar de la ira. La Escritura enseña que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estos hombres lo que están diciendo es: no queremos arrepentirnos, queremos seguir nuestra vida de pecado. Cierren las puertas, porque no queremos tener nada con el Cordero. Va a haber el día en que ese día llegará para todos. Dice Apocalipsis 6:15: dirán palabras codificadas a las puertas: cerraos sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono, de la ira y del Cordero. Déjame
contarte que esto que está pasando está escrito. Busquemos Jeremías, versículo 9. Versículo 9. Capítulo 9, versículo 18. Dice su palabra. Versículo 17 lo vamos a leer. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Piensa en todo esto y llama a los que se les paga por llorar. Digamos, en otras versiones dice, hagan gran lamentación. Manda a traer a las mujeres que lloran de los funerales rápido, comiencen a llorar. Que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen los habitantes de Jerusalén llorando desesperadamente. El Señor dice, yo escucho lamentos en todo el mundo. Llorando, diciendo, estamos arruinados, totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque han derribado nuestras casas, es decir, han derribado nuestros refugios. Es lo que se está diciendo aquí. Hagan gran lamentación porque ni los refugios les servirán como refugio. Escuchen ustedes, mujeres, palabras del Señor, abran sus oídos a lo que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir. Enséñense unas a otras a lamentarse. Pues la muerte se ha deslizado a través de sus ventanas. Dicen otras versiones, la muerte ha entrado por las ventanas y ha entrado a sus mansiones. Ha acabado con la flor de la juventud. Los ricos y los poderosos tienen que entender, por muy profunda sea la prueba, no podrán escapar si no se arrepienten y claman por misericordia y no toman el sacrificio del Señor Jesucristo como única fuente de salvación, no un ídolo, sino la sangre que fue rociada para perdón de nuestros pecados. Únicamente el camino al Padre es Jesucristo. Únicamente el que intercede por nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Únicamente aquel sumo sacerdote es el que tiene el derecho de clamar y pedir misericordia por nuestras almas. A Él es que debemos de buscar y a Él debemos de correr, como corren aquellos hombres que fueron llevados a tener temor y miedo y pánico porque venía el vengador de la sangre detrás de ellos y tenían que correr a la ciudad de refugio. Escuchen, dice, se ha acabado la flor de la juventud, los niños ya no juegan en las calles. Nosotros podemos observar que las calles de muchas plazas, de muchos lugares, están vacíos. El Señor dice, ya no juegan en las calles. ¿Dónde están los niños? Los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. ¿Dónde están? Esto dice el Señor, esparciré los cadáveres a través de los campos como montones de estiércol. En otras versiones dice que la gente quedará en las calles. Dice, como manojos de grano después de la cosecha, no quedará nadie para enterrarlos. Es decir, que los cuerpos de las personas muertas estarán en las calles. ¿Acaso no es lo que estamos viendo hoy en día? Los cuerpos de las personas muertas en las calles y no hay nadie que los entierre. Amados hermanos, busca esta versión. Busca, se llama Jeremías capítulo 9, del 20 al 26. Puedas buscarlo en tu casa y puedas ver lo que esta palabra hoy se está cumpliendo. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico en su riqueza, pero los que se desean jactarse en lo que hagan solamente es en esto. Es decir, que lo único en que nosotros podemos jactarnos es en conocer a Dios,
en humillarnos a Dios. En eso podemos jactarnos. Dice, de conocerme en que soy el Señor y que demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud en la tierra, y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. Es decir, que llevaban una doble vida. Para los ricos, para los poderosos, para aquellos religiosos que ahora son poderosos, de tantas ofrendas y diezmos que guardaron, se han escondido en lugares de refugio. Muchos se han olvidado de sus ovejas. No importa, por más profunda que sea la cueva, el vengador de la sangre irá a buscarte. Entonces, observamos que la única manera de refugiarse y de encontrar refugio de ese vengador de la sangre es arrepintiendo de nuestros malos caminos. Es buscar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. ¿Cómo podemos hacer que las puertas del cielo se abran? La Escritura habla de una parábola del hijo pródigo y dice que seamos como el hijo pródigo, que tuvo una mente, un cambio de mente diferente, que en medio de aquella desgracia, en medio de aquella tribulación que estaba pasando, dijo: yo regresaré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay alimento. Mi padre es bueno. Así te insto que tú puedas pensar y recapacitar por medio de la palabra diciendo: Dios es bueno. Aunque nosotros fuimos malos y merecíamos la muerte, Dios ha proveído salvación cuando aún no la merecemos. El justo ha muerto por los injustos. Por la muerte entró por un hombre, por Adán, pero la vida misma entró por un hombre también, por Jesucristo. Un pastor nos enseñaba y nos decía que aquella vida misma que murió por todos los injustos era más valiosa que todas las cosas, que más valiosa que todas las almas juntas, almas del pasado, almas del presente y almas del futuro. Era más valiosa que el alma de nuestro Señor Jesucristo porque era santo. Su alma era santa. El pago de nuestros pecados, el pago por nuestras faltas fue tan grande que fuimos hallados inocentes por su muerte. Quiero leerte para decirte que Cristo, ciudad de refugio, a todo aquel que desee correr. Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. En Salmo 188, versículo 19 dice: abrid las puertas de justicia y entraré por ellas y daré gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos está animando a que nosotros podamos correr, a decir: corramos a la ciudad de refugio y toquemos las puertas y digamos: ábrenos, ten misericordia, ábrenos, abre las puertas de justicia y entraremos por ellas y daremos gracias al Señor. Esa debe ser nuestra actitud, de decirle a Dios: Dios, toco las